Ok, muchas gracias esta tarde por reunirse, el público que está aquí en la sala Josefina Zoraida Vázquez y la gente que quizás está conectada en internet, que nos va a ver de manera simultánea o tal vez después revise este video. Es para mí un enorme gusto, un enorme honor estar aquí esta tarde para presentar algunos de los resultados de mi estancia de campo en el Asia Central. Ya escribí un artículo que empieza a comentar varias de las ideas que voy a presentar esta tarde. Y bueno, durante mi estancia en el Asia Central, en la primavera y el verano de este año, siendo investigadora invitada aquí en el Centro de Estudios de Asia y África, como parte de mi sabático, yo trabajo en la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, pues tuve la oportunidad de convertir estas ideas ya en un libro que está en este momento bajo dictaminación. Me acompañan colegas, amigos ya de bastante largo aliento, Luciana Salazar y Jorge Bayona, y bueno, acordamos que cada quien se va a presentar cuando vengan los comentarios. Yo puedo decir de mi parte que soy egresada de la maestría en estudios de Asia y África, especialidad China, hace varios años ya, yo egresé en 2009, y después durante 2010 y 2014 estuve haciendo mi investigación doctoral en el Instituto Max Planck de Antropología Social, donde ya definitivamente me especialicé en el Asia Central, que habría pertenecido a la Unión Soviética, ¿no? O sea, mientras en la maestría trabajé el Asia Central, que ahora corresponde a la región autónoma uigur de Xinjiang, todo un debate sobre las terminologías, un debate que además está sumamente politizado. Pues ya para mi doctorado más bien decidí cruzar la frontera en cuanto a mis intereses, y bueno, lo que les voy a presentar el día de hoy entonces es el resultado de esta pesquisa, esta investigación que comenzaría con mis estudios de maestría en el Colegio de México y que bueno, ahora ya casi 20 años después está derivando en el manuscrito que les acabo de comentar, que está en este momento bajo dictaminación. Entonces tenemos aquí, bueno, siempre hay que empezar con un mapa, sobre todo las personas que nos dedicamos al Asia Central, porque es una región que está subestudiada en general en el mundo, y bueno, en México y en general en América Latina somos muy pocas las personas que nos dedicamos al estudio de esta región. Entonces tenemos aquí este mapa, los datos que les sobre los cuales voy a comentar corresponden al país de Kirguistán, pero yo pues sí, el trabajo de campo que he realizado durante las últimas 2 décadas es tanto de Kazajstán como de Kirguistán. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos países y Uzbekistán y Tayikistán por otro lado? Y bueno, parte de Turkmenistán también, que en el caso de los países que están al sur del Asia Central tenemos una tradición cultural que es más bien sedentaria, mientras que en el caso de Kazajstán y Kirguistán tenemos una tradición que es más bien nomádica. En el caso de Kazajstán, pues porque es un país que está donde predomina la estepa, estas grandes llanuras, estas grandes planicies que no son propicias para la práctica de la agricultura, y en el caso de Kirguistán tenemos en cambio un paisaje que es más bien montañoso, y entonces habría una complementariedad en estas dos regiones. No voy a abundar en la historia de estos dos países, solo quiero que se ubiquen un poco en el mapa. Y en el norte de Kirguistán, si ustedes pueden notar, hay un enorme cuerpo de agua que es el lago Issyk-Kul. Ahora, ese lago, allí quiero que me acompañen. La historia que les voy a contar parte de Bishkek, que es la capital de Kirguistán. Aquí podemos ver con el cursor, aquí está Bishkek, y entonces vamos a viajar por el sur del lago Issyk-Kul.
y vamos a llegar al otro extremo del lago, en esta ciudad, a esta ciudad, pequeña ciudad que se llama Caracol. Fue en Caracol donde yo inicié mi investigación sobre el Asia Central. Es la ciudad en donde yo decidí que me iba a dedicar a estudiar el Asia Central. ¿Por qué llegué allí? Bueno, afortunadamente estamos en un espacio hispanohablante, porque normalmente tengo que hacer un montón de explicaciones en ruso o en inglés o en cualquier otra lengua que tenga que presentar. Pues porque cuando a mí me dijeron, ve a Caracol, porque ahí es un lugar con el que vas a resonar, lo primero que vino a mi cabeza pues fue esto. Y lo segundo, siendo además mexicana y habiendo transcurrido mi adolescencia durante los años 90, pues la segunda cosa que vino a mi cabeza son precisamente los caracoles zapatistas, ¿no? Pertenezco a una generación para la cual el zapatismo fue muy importante, muy relevante en términos no solo políticos, sino también intelectuales. Entonces, para mí no hubo duda que yo tenía que ir a Caracol, pasara lo que pasara. Y es así como llegamos entonces, yo me encontré en ese pueblo que es el último pueblo, es una zona muy alta, es una zona montañosa y después de eso siguen las montañas y después de eso sigue China. Si ustedes miran, o sea, al norte tenemos la frontera con Kazajstán y al oriente tenemos ya la frontera con la región autónoma uigur de Xinjiang, parte de la República Popular China. Entonces, estando allí, me encontré con este curioso edificio y bueno, yo estaba en aquel tiempo, estamos hablando del 2008, yo me encontré esto y viniendo de la especialización en China, en la maestría en estudios de Asia y África, lo primero que pensé fue, qué curioso, ¿por qué hay aquí una pagoda? ¿No? Así que hace una pagoda en las montañas de Kirguistán. Y consejo etnográfico, así que aplica para cualquier región del mundo, los taxistas tienen una enorme cantidad de conocimientos locales. Entonces, le pregunté al taxista, ¿por qué hay una así, querido señor taxista, por qué encontramos esta pagoda aquí? El taxista me mira con mucho asombro y me dice, es que eso no es una pagoda. Obviamente, eso allí es una mezquita. Y dije, bueno, ok, necesito más contextualización, ¿no? Así como que hay algo aquí que en mi cabeza mexicana no está logrando hacer las conexiones. Y es una mezquita que tiene forma de pagoda porque la construyeron los dunganos. Y los dunganos vienen de China. Entonces, esta es una primera experiencia, una primera viñeta etnográfica que quiero compartir con ustedes porque yo no utilicé esta viñeta etnográfica durante mi maestría, insisto, yo trabajé sobre los uigures para la maestría y me interesaba saber qué era lo que estaba ocurriendo, pero resulta ser que en ese pueblo del Asia Central, en Caracol, llegaron juntos tanto dunganos como uigures en el año de 1877 y se asentaron en esta ciudad que apenas en el año del 70, 71, recién había sido fundada por los Romanov, con un interés, o sea, el imperio ruso se acababa de expandir, acababa de ocupar colonialmente esos territorios y entonces fundar Caracol era una manera del imperio Romanov empezar a sedentarizar esta región. El gran drama de todo el siglo XX en la zona que había sido tradicionalmente nómada en esta región precisamente son las campañas de sedentarización. No voy a ir sobre eso, pero sí es muy importante tomar en cuenta ello porque entonces eso nos va a hablar ya de una historia mucho más compleja que espero que si no les quede claro, al menos les quede la suficiente curiosidad como para empezar a explorarlo una vez que termine de dar esta plática. Ahora, llego en el verano, en la primavera de 2025 a la ciudad de Bishkek y les puse las palabras en español, pero quiero hacer un
pequeño ejercicio lingüístico, porque seguramente va a haber algunas palabras, al menos una, que les va a resonar en la cabeza. Construcción, reconstrucción y nueva construcción, que en lengua rusa se diría construcción stroika, reconstrucción perestroika y nueva construcción novostroika. Ahora, lo que yo quiero mostrarles, les voy a enseñar algunas fotografías de la arquitectura que me pude encontrar apenas en 2025 entre la primavera y el verano, que nos van a través de las cuales quiero que nos quede un poco más claro cuáles serían los sentidos de la stroika, perestroika y novostroika. Tenemos entonces del lado izquierdo una de estas casas que fueron de las primeras en construirse en el siglo XIX, en este Bishkek recién ocupado por los rusos. Y esto sería entonces un primer ejercicio de stroika, ¿no? O sea, antes de que lleguen estas casas, tenemos una lógica muy diferente en cómo deben de lucir los espacios para ser habitados. Un poco más adelante les voy a enseñar cómo lucen esos espacios, pero la idea de que tienes que tener una casa con cimientos en un lugar específico, con una dirección, por lo tanto que cohabita, convive con otro conjunto de casas, esa idea de construcción, esa idea de ciudades que nos es tan natural cuando crecemos en una lógica sedentaria, es una lógica que de hecho es colonial y correspondería o sería representada por esta casita del siglo XIX, que ahora se ha convertido en un patrimonio muy conflictivo, pues cuando estás pensando en cómo vives tú, si el patrimonio es la relación que construyes con tu pasado, esta casa entonces implica una cierta relación con un cierto pasado que es colonial, el de la ocupación rusa en el siglo XIX. Ahora, tenemos a la derecha un ejemplo de la arquitectura que nos representaría la novostroika, la nueva construcción. Entonces vemos que son estos edificios de muchos niveles, siguiendo un gusto arquitectónico, tanto en la arquitectura, en la manera de diseñar los edificios, como en el diseño de los interiores, que se conoce en la lengua rusa como el Yevraremont, es decir, arreglar la casa o hacer las reparaciones de la casa de acuerdo, siguiendo criterios europeos, siguiendo el gusto europeo. Entonces tenemos en la novostroika, que es algo que empieza a aparecer a partir ya del siglo XXI, tenemos en la novostroika otro tipo de colonialismo que es también uno diferente, pero no deja de ser también una cierta visión colonial. Ahora, entre la stroika y la novostroika, entre la construcción y la nueva construcción, hay algo que también es colonial, pero es colonial en otros sentidos. Tenemos aquí entonces a la izquierda un hermoso edificio del realismo socialista construido durante los años 60, cuando hubo toda una revolución en cuanto a los criterios arquitectónicos dentro de la Unión Soviética, y tenemos a la derecha una unidad similar, pero que ha sido derruida para sobre ella construir nuevos edificios de acuerdo a criterios de la novostroika. Ahora, me parece que es relevante poner estas dos fotografías aquí como un ejemplo de lo que sería la perestroika, precisamente, que es la palabra que ustedes reconocerían de la historia soviética, precisamente porque la idea de reconstruir en el periodo soviético, en los años 80 del siglo XX, sería la idea de que no es que esté mal lo que tenemos, simplemente lo tenemos que reformular. La perestroika es una de las campañas de reforma dentro de la Unión Soviética, fue una campaña de reforma económica. En cuanto a la reforma política, va a recibir otro nombre que es la glasnost, que significa transparencia.
Entonces, porque hago esta aclaración porque a menudo se confunde la gente y piensa que perestroika era la reforma política, pero más bien era la reforma económica. Entonces, estas pocas fotos que acabo yo de recién demostrarles, me parece que ejemplifican muy bien cómo, por ejemplo, a través de la arquitectura, pero de allí podemos extenderlo muy fácilmente a toda la cultura material que podemos hoy en día encontrar en el Asia Central. Es justamente esta mezcla de varios colonialismos o varios códigos coloniales que están conviviendo en un mismo espacio simultáneamente, y que entonces se combinan o representan un reto para aquellas personas que tratamos de entender como qué será eso que está allí. Ahora, otros elementos que voy a denominar como de navastroika, que pude encontrar, estas tres son fotografías que tomé en esta estancia de investigación, me parece que también representan qué significaría ya más en concreto para los kirguises, en qué consistiría la navastroika. Todo esto está alrededor del edificio blanco que vemos en la foto de la izquierda. Esa es la parte trasera del edificio del Museo Nacional de Historia de Kirguistán. Ahora, ese Lenin que está ahí, bueno, no se alcanza a notar, pero eso ahí es una estatua de Lenin. Ahora, yo en 20 años he estado siguiendo las aventuras de esta estatua, así ha sido toda una odisea la que ha vivido este Lenin. Al principio les digo, esta es la parte trasera, y allá donde ven que está la bandera, allá es la parte frontal del edificio, está exactamente en el centro de la ciudad, porque en la Unión Soviética la historia era fundamental. La actividad colonial de la Unión Soviética pasaba necesariamente por una interpretación y reinterpretación y otra vez otra reinterpretación de la historia para acomodarla a las necesidades políticas del momento. Entonces, nuestro querido Lenin al principio estaba allá delante del edificio del Museo Nacional de Historia, y eso fue durante el periodo soviético, y cuando se acabó en los años 90, de pronto no sabe nadie qué hacer con ese Lenin, ¿no? Así de, ¿qué hacemos con Lenin? Otro título para un libro. Sí, entonces este muchacho ahí terminó, cuando yo empecé a hacer trabajo de campo hace 20 años, muchos años vivió en el sótano del museo. O sea, así de, pues ahí llévalo al sótano y luego ya vemos qué hacemos con este muchacho aquí. Y mientras tanto, se colocó en la plaza principal una imagen que representaría la libertad y que, bueno, corresponde al de la Revolución Francesa, ya saben, esta mujer enseñando los senos, pero bueno, tenía rasgos kirguises. Y posteriormente esto, digamos, ya es inicios la primera década del siglo XXI que se coloca esta mujer, pero después empieza la gente a criticar porque cómo que una mujer va a enseñar los senos en la plaza principal. Entonces retiraron a esta mujer, no sabemos qué pasó con esa mujer, o sea, sabemos qué pasó con Lenin, pero no sabemos qué pasó con esta mujer. Y ahora se está todavía construyendo una nueva estatua, pero no sabemos qué va a contener todavía, ¿no? O sea, es historia por escribirse. Y cuando se decide eso, también empieza, durante los últimos 15 años, empieza toda una discusión sobre cómo Kirguistán, y eso es algo que podemos aplicar a todo el Asia Central, pero va a ser diferente en cada país, entonces por eso no me atrevo a generalizar. Pero ¿qué debería hacer Kirguistán con su pasado soviético? ¿Será que Lenin tendrá que quedarse a vivir para siempre en el sótano del Museo Nacional de Historia? Y entonces empieza todo un trabajo de reescritura de la historia. Y entonces se decide que pues Lenin, claro que es parte de la historia de Kirguistán, pero no debería ocupar un lugar ni el lugar tan predominante que tenía en el pasado, ni tampoco vivir en el sótano, ¿no? Entonces se decide colocar en la parte trasera del museo,
Y dentro del museo, que es la fotografía que tenemos en medio, empiezan a aparecer todas estas, voy a usar esta palabra, pero úsenla con entiéndanla con todas las comillas del universo, toda esta retradicionalización del Kirguistán contemporáneo, ¿no? O sea, los caballos, la vida nómada, y digo que hay que usar comillas porque sí, la gente va a construir en su patio trasero, va a construir una yurta, que bueno, vemos ahí a un lado, enfrente del caballo es donde está la yurta. Vemos en la figura, en la fotografía de la derecha, vemos a este señor ahí, el abuelo Donner, así, el Ata Donner, que bueno, atrás vemos entonces estas yurtas, que es un tipo de habitación, es una casa desmontable, entonces como son pueblos pastores o pueblos que tradicionalmente eran pastores en el Asia Central, y entonces pues llegas y vas cambiando de habitación conforme la temporada te lo requiera, ¿no? O sea, porque necesitas asegurar que tus animalitos pues van a tener pasito para sobrevivir, ¿no? Entonces empieza la yurta a aparecer, pero construyo mi yurta en el patio de mi casa. Entiéndase la diferencia, no es empiezo a vivir de nuevo en una yurta, ¿no? O bueno, empiezo a vivir por primera vez después de todo un siglo de violencias sedentarizantes, empiezo a vivir en una yurta. Entonces, esta imagen, esta cultura nomádica es la que empieza a ser la predominante en la narración de la historia. Y bueno, seguimos. Junto con eso, tenemos a la izquierda a mí me encanta porque esta es una fotografía que tomé en el autobús, y tenemos el texto, arriba aparece en kirguís y abajo aparece el texto en ruso, y dice esto: bueno, respeta la lengua nativa kirguís, al pueblo kirguís y a Kirguistán, acostúmbrate a hablar en lengua kirguís. Ahora, ¿qué significa esto? Pongo entre paréntesis o sea, la transliteración kirguís, porque esa letra la I dura, que en lengua rusa, ¿de acuerdo? Así hablemos de corrección gramatical, que estábamos hablando hace un momento de eso. De acuerdo a las reglas fonéticas del ruso, después de ciertas consonantes, entre ellas la K y la G, es impronunciable la I dura, la I. Sin embargo, en las lenguas túrquicas es perfectamente normal tener esta I dura después de la K y la G. Por eso, pero eso es algo que es muy difícil de llevar al español, porque simplemente nuestra fonética pues no tiene nada que ver con estas vocales y consonantes. Entonces hay una discusión que tiene que ver con las vocales, la relación entre las vocales y las consonantes, en donde ya se está leyendo una actitud colonial o colonizante. Si tú decides decir kirguís, entonces eres prorruso, y si decides decir kirguís, entonces estás siendo pro Kirguistán. Así de complejo es y así de sutil. Entonces, y quien nos está diciendo esto es este personaje que vemos allí sobre su caballo, la espada. Ese personaje es Manás. Manás es el personaje principal de un poema épico del siglo X que nos cuenta la guerra entre los kirguises del siglo X y China, el imperio chino, el imperio de la dinastía Tang, aliados con los uigures del siglo X. Entonces hay allí también una enemistad histórica que está siendo además reafirmada a través del uso del personaje de Manás, que deviene desde mediados de los años 90 del siglo XX en el héroe nacional en Kirguistán. Entonces, es muy interesante porque tenemos a la derecha una fotografía que me pareció que ejemplificaba muy bien el uso de la lengua kirguís. Y tenemos ahí escrito entonces una palabra en kirguís, allí dice fast food. No mayor comentario al respecto, voy a dejar que lo discutamos más tarde si gustan.
Ahora, esta navastroika, o sea, les he estado mostrando varios ejemplos que tendrían que ver con esta navastroika, esta manera de Kirguistán reformularse, recalibrarse, y que podemos leer a través de la cultura material. Sin embargo, dentro de esta navastroika tampoco podemos decir que el pasado soviético esté del todo olvidado. Tenemos aquí este edificio, el edificio Moskva, el edificio Moscú, y bueno, está emulando un edificio que justamente está en el centro de Moscú y que fue construido en el periodo soviético, pero era en donde vivía la élite soviética, ¿no? Entonces hay allí una transferencia interesante que también o muy probablemente va a estar dirigido para que habiten allí no necesariamente los kirguises, sino muy probablemente los pirisilienses, bueno, estos rusos que están huyendo de Rusia, de la Federación de Rusia en la actualidad, y están mejor yéndose a vivir al Asia Central, precisamente huyendo, o sea, no necesariamente porque estén en contra de la guerra de invasión a Ucrania, pero sí porque quizás vienen rehuyendo de la leva que está llevando a cabo el gobierno con sus ciudadanos, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. Nada más quiero mostrarles que no necesariamente la navastroika es una borradura del pasado soviético que se pueda leer a través de la cultura material. Y bueno, aquí un par de fotografías del 9 de mayo, que tomé el 9 de mayo de 2025, celebrando justamente algo que se conoce como el Día de la Victoria, que es el día el 9 de mayo de 1945, cuando el Ejército Rojo entró a Berlín. Ahora bien, que se siga celebrando es algo que también nos habla de esta relación tan compleja con el pasado soviético, ¿no? O sea, no es que todo haya sido malo, pero tampoco es que todo haya sido bueno, y eso en términos de estudios sobre qué tipo de patrimonio representaría lo soviético, es algo a lo que es el gran reto al que nos enfrentamos las personas especializadas en la región. Hago una pausa aquí entonces, porque esto es apenas la introducción, les juro que no va a ser tan largo como parece, pero esta es la introducción para que entiendan el tipo de debate que me interesa desarrollar. Ahora vamos entonces con las personas que construyeron la mezquita con forma de pagoda en Caracol y que me hizo querer dedicarme al Asia Central desde 2008. Ahora, esta gente, yo uso el término en español como dungano, dungana, pues, pero tienen dos nombres diferentes o diferenciados en lengua rusa y en lengua china. Tenemos entonces que en ruso sería dunganie, o sea, yo estoy adaptando fonéticamente una palabra que vendría del ruso al español, y tenemos a la derecha el término en chino, que ya es un neologismo, que es dongan. Ahora, dunganie a su vez, o dungan, viene de dungan o turup kalgan, un término túrquico utilizado en el siglo XIX en lo que ahora es la República Uigur Autónoma, me traiciono, la región autónoma uigur de Xinjiang, para denominar precisamente a aquellos musulmanes de lengua china que hablaban chino en el siglo XIX y que vivían en esa zona, y que se significaría volver o regresar, que es una traducción a su vez del término que vemos a su derecha en chino, hui hui. Hui significa regresar. Entonces tenemos allí un término que es una traducción de una palabra china a lenguas túrquicas, que después pasa fonéticamente a la lengua rusa, y que una vez en el contexto rusófono pierde de alguna forma la idea de regresar, ¿no? Ahora, no le hagan caso al término narodnas todavía, vayamos a los términos en chino. Entonces, hasta el siglo XVIII, entre el siglo VIII,
7-8, que es cuando llegan los primeros musulmanes al imperio chino, y hasta el siglo XVIII, Hui es una palabra que servía para denominar a todos los musulmanes sin distinción de la lengua que hablaban o la historia que tuvieran. En el siglo XIX empieza a utilizarse el término Huaymin y sigue siendo genérico. En el siglo XX se cambia, el Huaymin desaparece y aparece en cambio el término Zhu. Y Huizhu va a tener dos sentidos. Cuando lo utiliza Sun Yat-sen en el periodo republicano, va a seguir siendo este término genérico todos los musulmanes, y ya en la clasificación de la República Popular China, Huizhu empieza a ser utilizado para referirse únicamente a aquellos musulmanes que hablan chino, y los musulmanes empiezan a ser etnizados, o sea, hasta mediados del siglo XX, los musulmanes o la palabra Hui denomina a una categoría más bien religiosa, y a partir de mediados del siglo XX empieza a utilizarse para una categoría étnica. Hay una etnización de los musulmanes y esta categoría Hui termina siendo distribuida en alrededor de una docena de etnicidades diferentes. Y bueno, a partir de la década de 2010 aparece este término, y bueno, la clasificación es de los Min-Zhu, y quiero que noten entonces que Min y Zhu ya son términos que van a aparecer desde siglos anteriores. No voy a discutir sobre este término porque es muy complejo, pero a partir de los años, de la década de 2010, entonces aparece este término que es los Min-Zhu Huachao, es decir, las minorías étnicas de chinos de ultramar o minorías chinas de ultramar. Y en Asia Central tenemos entonces los dunganos y los uigures reconocidos oficialmente como tal. Que sea Huachao es importante porque ello es una categoría legal y ello les permite tener un cierto estatus legal dentro de la República Popular China. Y entonces los dunganos, a pesar de que tenemos el término dongan en chino para referirse a esta gente en el Asia Central, empiezan en la literatura antropológica referida a ellos, empiezan a ser tratados como Zhongya Huizhu, es decir, los Huizhu del Asia Central. Es muy sutil, pero es bastante imperial. Y bueno, en el caso de la Unión Soviética, de la historia soviética, tenemos también este término Narodnast. Los dunganos empezaron a ser clasificados a partir de los años 30 del siglo XX como una Narodnast, que bueno, tampoco les voy a explicar toda la clasificación étnica en la Unión Soviética, pero entraría como una suerte de minoría étnica, ¿no? Entonces también hay una etnización de los dunganos en el lado rusófono. Ahora, ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? Ahora quiero hablar de este concepto de Min-Zhu Huachao. Lo que me interesa entonces, si Min-Zhu se refiere a cómo la etnicidad es pensada en la República Popular China, Huachao es un término que empieza a aparecer en la literatura a partir que tiene que ver con temas culturales en la década de los años 90, a partir de este señor aquí especialista en neoconfucianismo, Tu Weiming, que publica este libro maravilloso, primero como un número especial de la revista Dedalus en 1991, después aparece ya como un libro en 1994, El árbol viviente, bajo el título de El árbol viviente, los significados cambiantes de ser chino hoy. Ahora, básicamente lo que nos va a decir Tu Weiming en este libro, en la introducción a este libro, porque bueno, eso es un libro editado, tiene varios autores, es que existe una diáspora china y habría una diferencia aquí, porque hay muchas palabras en chino para definirlo chino. Tenemos entonces el Huayi, que hablaría de una ascendencia china, tener algo que ver con la China continental, que se confunde en muchos sentidos con el término Huachao, que como les decía es una categoría legal, y lo está pensando para sureste de Asia. ¿Qué pasa con estas comunidades de ascendencia china en sureste de Asia? Y nos sale con esto que a mí me parece fenomenal. Yo soy una gran admiradora de Tu Weiming.
empieza a hablar de círculos de chineidad, donde en el centro estaría la China continental y luego habría un segundo círculo que incluiría todo sureste de Asia, por supuesto Taiwán, por supuesto Hong Kong, que sería lo que él denomina como la Gran China, Da Zhongguo, o sea, un poquito extendida. Y habría un tercer círculo de chineidad donde básicamente, si yo les digo China, entran automáticamente en ese tercer círculo de la chineidad. Por si no sabían, los acabo de sinizar, así funciona. Ahora, este librito de Tu Weiming desató toda una discusión durante los años 90, pero quiero en particular mencionar el trabajo de Xu Meishi, que va a publicar este par de libros, The Lure of the Modern, que aparece en 2001, y Visuality and Identity, que aparece en 2007, y es en Visuality and Identity en donde aparece por primera vez la palabra, el término sinofonía. Y dice, no existe, nos va a decir Xu Meishi, no existe la diáspora china. Hablar de los círculos de chineidad en realidad es un neoimperialismo, perdón, pero no te puedo creer, Tu Weiming, nos dice Xu Meishi, pero sí existe la sinofonía. Y para ello entonces le va a empezar a agregar comillas al término Han. Y va a decir, bueno, no tengo otra palabra para usar, voy a decir que son Han, estas personas de ascendencia china, que llevan siglos, digo, aquí estoy viendo varias personas que están estudiando sureste de Asia, entonces, que llevan un montón de siglos en sureste de Asia y que es muy difícil saber qué son. Y lo lleva incluso ya hacia los Estados Unidos y los descendientes de los coolies y las nuevas migraciones. Entonces nos dice, es tan compleja esta migración que es muy difícil hablar realmente de una diáspora, porque diáspora necesitaría o requeriría la idea de un hogar perdido. Y la gente en el segundo y el tercer círculo de la chineidad que nos dice Tu Weiming, muy difícilmente va a identificar a China como o sea, como su hogar perdido, o al menos en todo caso sería uno de un montón de posibles hogares perdidos, ¿no? Entonces, empieza ella a utilizar este término y me dirán, bueno, seguramente a estas alturas ya Jorge ya le hizo sentido porque lo invité para comentar, pero va porque Luciana, ahorita van a ver. Ahora, este debate, entonces, que es fascinante y entonces nos está trasladando hacia el Pacífico, los estoy llevando del Asia Central hacia el Pacífico, tiene que ver con otro debate más. ¿Cuál sería la diferencia entre la diáspora china y la sinofonía como términos? De hecho, los puse al revés. Bueno, ya, léanlo en zigzag. Tenemos a la derecha este libro, El Atlántico Negro, Modernidad y Doble Conciencia, de Paul Gilroy, donde nos está, digo, el término de Atlántico Negro es uno con el que ciertamente tienen ya cierta familiaridad, y nos está hablando Paul Gilroy de las consecuencias de la esclavitud, del tráfico ilegal de personas esclavizadas entre los siglos XVI y XIX en el Caribe anglófono. Ahora, lo que está haciendo Tu Weiming, y nos dice que estas personas configurarían una diáspora negra. Ahora, lo que nos está diciendo Tu Weiming cuando nos empieza a hablar de la diáspora china es que empieza a citarnos a Paul Gilroy y nos dice, claro que sí, somos una diáspora china igual que la del Atlántico Negro, porque los coolies que salieron de Guangzhou en el siglo XIX y salieron hacia Estados Unidos a construir el ferrocarril, sufrieron una racialización similar y una violencia similar a la que vivieron. Bueno, no resuelve el tema de que los coolies o esta migración que sale de Guangzhou en realidad no fue esclavizada, o sea, salió buscando una alternativa diferente de vida. Eso es algo que no nos resuelve Tu Weiming, pero bueno, yo creo que le parece que es obvio. Y en cambio, el término sinofonía estaría retomando el trabajo de Edouard Glissant. Les pongo aquí
probablemente los dos libros que más cita Shumei Shi en su trabajo. Y entonces lo que nos está planteando Glissant es una creolización, ¿no? O sea, el término sinofonía sería un eco de la francofonía, siendo la francofonía además una imperialidad lingüística, que bueno, les acabo de dar varios ejemplos que nos hablan de cómo la dominación se puede leer en estos detalles tan pequeños y a veces aparentemente tan intrascendentes como qué ocurre con la lengua, la vida cotidiana. O sea, si usas la I dura o la I blanda para denotar a los kirguises o los kirguises, entonces todas las lecturas que ello puede tener. Entonces vemos que toda la discusión sobre qué es lo que está pasando en el Caribe, cuáles son las consecuencias culturales de la esclavitud que están siendo trasladadas hacia la discusión sobre los chinos en el Pacífico, están en tensión en esta discusión, en estos ciertos paralelos que están encontrando nuestros autores. Y me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con los dunganos? Seguramente, pero tengo más diapositivas. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Esta mezquita con forma de pagoda que están construyendo musulmanes que hablan chino, que están llegando a una zona habitada por nómadas que hablan lenguas túrquicas y que están siendo sometidos a y están llegando en el siglo XIX al Imperio Ruso, después de 15 años de rebeliones en el Imperio Chino, por toda la violencia que están viviendo. Igual la historia del siglo XIX de China es una complejísima y no voy a ir a eso. Y quiero además combinar lo que eso está ocurriendo en un pueblito ahorita que tenemos aquí. Este es un mapa de la franja y la ruta. Un pueblo que está ubicado aquí donde ven la puntita del cursor, es decir, un pueblo perdido en las montañas, pero que está en el epicentro de la franja y la ruta. El gran programa de promoción del desarrollo para todo el mundo que está funcionando desde 2013 y que está financiado y es ideado desde la República Popular China. Ahora, lo que les estoy hablando, lo que les he contado hasta ahora, entonces es una complejidad que en el caso de Caracol, porque yo lo que quiero a final de cuentas es poder entender Caracol, ¿no? O sea, toda esa historia que les estoy diciendo es para poder entender Caracol. Nos habla de una doble dominación que es muy difícil tomar si solamente pensamos en la parte dominada por Rusia o por la parte dominada por China. Ahora, a partir del planteamiento de la sinofonía, surge este término que es el de la rusofonía y que empieza a cobrar mayor importancia, sobre todo después de 2022, y que ha sido utilizado para entender de una manera lo más claro que se pueda, pues la invasión de Rusia hacia Ucrania. Pero una cosa es pensar la rusofonía cuando estamos situados en Ucrania y otra cosa es pensarla cuando estamos en Caracol, donde ambos imperios se tocan. Después de 2022, este es un cartel de un simposio que se hizo en Japón en el año de 2023, donde justamente empieza a debatirse sobre una perspectiva postcolonial y decolonial en el Asia Central. Y quiero también mencionar este libro de Adib Khalid, Asia Central, una nueva historia desde la conquista imperial hasta el presente, apenas en 2021, cuando justamente está conjuntando Adib Khalid cómo tanto China como Rusia invadieron. O sea, los centroasianistas, hasta antes de la aparición de este libro, normalmente nos dividíamos en aquellas personas que estudiábamos la dominación de Rusia o aquellas personas que estudiábamos la dominación de China. Ahora, lo que nos está diciendo Khalid es que no, es que son los dos imperios. Y es que que además son dos imperios que se están influyendo mutuamente y se están resistiendo mutuamente
y están construyendo un imperio a la antigua y están construyendo un imperio socialista, o bueno, están construyendo el socialismo a su manera y están alejándose del socialismo a su manera, y si no los leemos de una manera comparada, transversal, no vamos a entender absolutamente nada. Y bueno, cierro entonces con qué significaría la rusofonía, cómo deberíamos de combinar, y aquí estoy entonces tomando autores que están hablando desde la sinofonía o de la rusofonía, pero una vez combinadas, lo que yo estoy proponiendo en el libro que está ahorita bajo dictamen es que, bueno, habría que estudiar entonces estas imperialidades combinadas y que se podría leer desde lo lingüístico. Ahora bien, lo lingüístico lo estoy entendiendo como un acto de comunicación en el más amplio sentido del término. O sea, si yo veo un edificio o las historias que les conté de la suerte de Lenin en el periodo postsocialista en Kirguistán, eso ya es un acto de comunicación. Entonces, la sino-rusofonía tendría que ver eso desde la comunicación. Otro aspecto que entraría dentro de la rusofonía sería entonces aquellas personas que deciden escribir en ruso o en chino, a pesar de no identificarse étnicamente como ruso o como Han, o a pesar de que no lo están haciendo ni desde Rusia ni desde China, o que son rusos o Han, lo que sea que eso signifique, pero que están siendo minorizados y es desde esa posicionalidad que deciden escribir sobre dicha experiencia. Y finalmente, y eso bueno, nos abre un montón de posibilidades metodológicas para la gente que estudia Asia, poder entender estas zonas fronterizas entre China y Rusia, noten las comillas porque estoy utilizando tanto China como Rusia como frontera, como categorías analíticas. Y entonces ya en términos concretos de estudios regionales, eso ahí entraría Asia Central, entraría Siberia, entraría el extremo oriental de la Federación de Rusia, pero también entraría Manchuria, también entraría la península de Corea, desde la sino-rusofonía, ¿no? O sea, estaríamos pensando los estudios regionales también a partir de otras transversalidades que son igualmente relevantes. Y bueno, cierro con este par de fotografías porque me parece, bueno, sobre todo quiero comentar la de la izquierda, que es muy, muy característico del Asia Central. Tenemos el mismo texto, dice, bueno, si quieren, en la penúltima está en inglés, entonces el pueblo de Irdik fue fundado en el año de 1877, pero fíjense el orden en el que está escrito y todas las lenguas en las que eso está presentado. Primera línea, kirguís, segunda línea, ruso, tercera línea, dungano. El dungano se escribe con un alfabeto, es una adaptación del alfabeto cirílico, es la única lengua sinítica que oficialmente escribe, tiene un sistema de escritura alfabético, lo cual contradice todo lo que nos enseñaron en las clases de chino, pero no voy a decir nada más sobre eso. La siguiente es uigur, la siguiente es inglés y la última es putonghua, chino mandarín. Y bueno, con esto pues les agradezco y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues después de… no sé si está prendido. ¿O te paso este? Bueno, ya. Después de esta fascinante exposición, además con una metodología súper interesante, ¿no? Porque creo que nadie pudo ni pestañear de cómo fue hilando el texto Soledad. A mí, bueno, sí, lo de Caracol me parece súper interesante. Justamente es como esto, ¿no? Que se va ampliando como una espiral, ¿no? Hay muchas cosas que me gustaría comentar. Justamente desde que me invitó Soledad, estaba yo de claro, hagámoslo. Bueno, lo primero que les quiero compartir, porque creo que es un espacio, ustedes como estudiosos de Asia, es esta poética de la relación traducida al japonés. Si la quieren ojear, aquí está. Se me olvidó el otro, que hubiera sido un gran ejemplo, pero se los cuento. Es otra de esas joyitas que uno va teniendo. Es el Popol Vuh, ilustrado por Diego Rivera,
y publicado en Japón, por lo tanto traducido al japonés. Cuando a mí me ha tocado hablar de la creolización, pues ese librito lo pongo como el ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora les comparto este otro de la poética de la relación. Cuando nos toca trabajar el Caribe, pues siempre estamos tratando de ver como las conexiones, las redes, y hay toda una literatura y una filosofía que va recorriendo los estudios caribeños, y que las barreras lingüísticas sí están ahí, pero se logra esa comunicación, ¿no? Y esto de la sino-rusofonía me parece, pues, claro, yo soy una desconocedora de Asia, pero me parece estos ecos, ¿no?, que va teniendo, porque finalmente el colonialismo pues solo va cambiando de apellidos, por decirlo así, ¿no? Entonces, en esta invitación, y lo que me gustaría a mí contarles es, bueno, yo tenía más o menos clara esta poética de la relación y este tema de Glissant, su recepción en Japón, ¿no?, por esta traducción. Actualmente le contaba a Soledad un poco antes que está en un instituto, el nombre es de un japonés, pero ahorita no me acuerdo cómo se pronuncia, pero en Brasil está una exposición justamente de Édouard Glissant, pero en un instituto que tiene que ver con Japón. Y entonces cuando ella me habla de esta historiadora china que está retomando justamente dos de los libros cruciales de la obra de Édouard Glissant, que es el discurso antillano y la poética de la relación. Bueno, les cuento un poco. El discurso antillano es el texto más académico que van a encontrar de Édouard Glissant, es decir, van a encontrar notas al pie de página, referencias, pero sobre todo los textos glissantianos nos van dejando pistas, ¿no? Que eso son de las cosas que enloquecen, pero que bueno, ya después vas entendiendo por qué te las va dejando. Es su texto más académico porque se deriva de la tesis doctoral. La formación de Édouard Glissant es en etnología, ¿no? Él estudia en este Museo del Hombre, que está enfrente de la Torre Eiffel, y que fue pues uno de los lugares donde se emitió todo un discurso racista, racializante, y que de unos años para acá pues han tenido que echar para abajo esos discursos y darle un giro antirracista, ¿no? Cada cierto tiempo montan ciertas exposiciones, y claro, porque en el centro de París ya sabemos que ha habido pues varios enfrentamientos, también hay una violencia ahí implícita y explícita en el transporte, ¿no? Y que bueno, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con las diferentes lenguas, y que pues finalmente es regresar al epicentro del colonialismo. Cuando vemos cómo funciona, por decirlo así, bueno, sí, es que el colonialismo es panorámico. Estos temas del nomadismo, en 1877 retuve mucho esta fecha. ¿Por qué es tan importante? Y ahí sería parte del cruce transversal que podríamos hacer. Mi formación es en estudios latinoamericanos, ahí conozco a Soledad, y yo me fui hacia el Caribe francófono. Entonces, bueno, también soy profesora de francés, entonces, claro, la parte de la comunicación de lo lingüístico con el cruce interdisciplinario que tenemos en los estudios latinoamericanos, bueno, me permite entender como por dónde iba un poco Soledad, pero claro, hay una parte que pues, súper interesante, en la y que lo regresas un poco a lo que conoces, y es el Caribe. Cuando en el Caribe francófono hubo diferentes aboliciones. La más conocida es la de 1848 porque es la definitiva, pero recuérdense que además pues los británicos siempre estaban peleando con los franceses, ¿no?, por quién poseía qué. Y en el Caribe se da pues uno de los enfrentamientos, o el primer enfrentamiento, pero bueno, después de ver Asia uno siempre tiene que tomarlo eso con pinzas, pero digamos, en todo caso en América, el enfrentamiento de las grandes potencias imperialistas, colonialistas, pues se da en el Caribe, porque se hace toda la transformación del paisaje para meter este invento que es la plantación azucarera, ¿no? Se transforma.
y se sigue peleando después de una u otra manera. El siguiente enfrentamiento pues es el genocidio que se haga con los taínos y los arahuacos y los mismos caribes, pero que bueno, ahí hay ciertos vestigios de resistencia, por ejemplo en la lengua, y bueno, cómo se vacía estas tierras para llenarlas de la población africana que fue esclavizada. Entonces vaciando el otro continente, o lo que dirá Walter Rodney, el historiador guyanés, de cómo Europa subdesarrolló África, ¿no? Cuando giras la brújula, pues también se te acomoda de otra manera la historia. Entonces, cuando se van enfrentando todas estas potencias, porque bueno, están los franceses, los ingleses, luego obviamente los españoles, los portugueses, los daneses y los suecos, también se andan metiendo por ahí. Y se va viendo todavía actualmente, ¿no? En esta isla de San Martín, que parece súper instagrameo, por decirlo así, porque pasa los aviones súper bajito. Es una isla tan pequeña que tienen que compartir el aeropuerto los franceses y los holandeses, ¿no? Y parece, wow, ¿no? Pero pues en realidad es uno de los ejemplos del neocolonialismo que sigue ahí, que ahora es la turistificación, ¿no? El resort, que lo estamos viviendo también en el Caribe mexicano, con esta impresionante monumentalidad de los hoteles, ¿no? De los complejos turísticos y de los resorts. ¿Por qué les estoy contando también todo este choro? Bueno, porque estas diferentes fechas de las aboliciones de las esclavitudes, y que esa es una de las características del andamiaje nocional que utiliza Glissant, es siempre hablar en plural, ¿no? No hay una historia, son las historias que rompen esta historia hegemónica, las lenguas, la memoria de las aboliciones de las esclavitudes, en las que dependiendo de dónde estaba metido en ese momento los ingleses o los franceses, es que les caía la abolición o no les caía, y entonces estos no, sin Napoleón, entonces ahora otra vez hay esclavitud. ¿Por qué? Porque esta fecha clave de 1848, que repito es la última de las aboliciones, y que en realidad nos lo venden también como que a los franceses se les ocurrió que sí, que mala onda la esclavitud, ¿no? Que sí era muy feíto eso de andarle dando latigazos a la gente, cuando en realidad hubo un montón de sublevaciones que cuando uno ve las fechas, repito, mi especialidad es del Caribe francófono, pero que lo podemos ir viendo con las fechas también del Caribe inglés o anglófono, detonan en Haití, ¿no? Pero que el esclavo y la esclava nunca fue pacífica, que tenían un lenguaje construido en el trenzado del cabello, que eran mapas para liberarse. En el Caribe hispánico lo conocemos como los palenques, ¿no? Pero en francés va a ser los manieles, y bueno, en Brasil están los palenques, están los quilombos, etcétera. Bueno, el palenque, quilombo, maniel. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Porque en la historia oficial pues va a haber el gran personaje que es Schellcher, que pues lo usa la historia oficial, ¿no? Para ponerlo como el gran abolicionista blanco. Pero se esconde a la vez esta otra historia, por eso Glissant siempre está con lo de las historias. Bueno, cuando se viene esta abolición, la definitiva, que es una misma contradicción dentro de este sistema plantacional y su crueldad, que ya es necesaria, ya es así, se necesita liberar a esa población, pero repito, hubo una serie de sublevaciones previas, y esas sublevaciones tienen que ver, por ejemplo, con la quema de la plantación, cuando es la zafra, ¿no? Es ahí la pérdida para el beque, que es el colono blanco, pero también la quema de las casas de los lugartenientes o de los dueños, de los que ejercían, que se llaman beques en el creol. Porque en ese 1848 pues los franceses tampoco iban a dejar esas pérdidas, ¿no? Y además se tiene que indemnizar a esos colonos que van a perder su mano de obra esclavizada, y entonces se abre un periodo ahí que se llama los engagés, los como contratados, que vienen justamente del sur de la India, de China y de Japón. Para cubrir esa mano de obra. El puerto del que salen es Poncherry, yo creo que a ustedes sí les suena más, Poncherry, y salen, ¿no? Y llegan a Martinica y a Guadalupe. En Martinica la presencia es mucho más china,
voy a decirlo así a grandes rasgos, sin estas diferencias étnicas, y en Guadalupe llegan los hindús, los de la India. También llegan japoneses, pero bueno, yo lo que tengo así como más claro, y que hay una investigación de la doctora Margarita Vargas, llegan chinos e hindús, y visiblemente también en la población todavía se puede notar, ¿no? Es muy interesante porque se ve en la comida, ¿no? En las especies. Recuerdan que también uno de las grandes motivaciones de las potencias europeas era la búsqueda de las especias, ¿no? En las Maldivas y todo eso que leíamos en las primeras clases de latinoamericanos. Y bueno, pues, ¿cuáles son esos ejemplos de la vida cotidiana? La baguette tiene cúrcuma, hay helado de jengibre, las especias son una mezcla de las especias del sureste asiático y de África, más las que ya había, ¿no? Eso, bueno, por hablar de un detalle de la vida cotidiana, porque es justamente ahí donde otra vez llega el tema de lo del creol, ¿no? ¿Por qué les hablo un poco de la plantación y por qué digo que siempre hubo resistencia? Porque justamente las lenguas creoles, si las buscamos en un diccionario, va a salir como lengua criolla. Pero nosotros sabemos como Hispanoamérica, no podemos hablar tan fácil de los criollos, nada más así, porque tiene que ver con la élite, ¿no? Con los hijos de españoles nacidos en Hispanoamérica que querían el poder. Bueno, en el Caribe francófono, en el Caribe anglófono, el creol, la lengua criolla, la cocina criolla, la vestimenta criolla, tiene que ver con esa mezcla entre, pues sí, los europeos, los africanos, la poca población indígena que quedó y la asiática que va llegando. Entonces, una característica de la lengua es que a nivel lexical, el vocabulario, va a predominar la lengua europea, pero la formación de la estructura, pues, va a ser africana, ¿no? Fonéticamente, uno si tiene conocimiento un poco del francés, pues entiendes, ¿no? Ahí como que te las arreglas. Otra cosa es también, bueno, esa es la lengua creol, pero la lengua creol justamente surge de la resistencia, porque fue la manera, somos unos animales políticos, unos animales sociales, y se evidenció todavía más con la pandemia, ¿no? Que necesitábamos comunicarnos de una u otra manera, de vernos. Entonces la lengua creol nace de esta resistencia. ¿Por qué? Porque traían a la población africana, no le iban a traer de la misma zona, porque se les iban a organizar y se iban a sublevar, ¿no? Entonces lo que necesitaban es que entre ellos no se comunicaran, apostarle a eso, porque era la población mayoritaria. Ahí hay una diferencia entre la colonia de poblamiento y la colonia de plantación. La de poblamiento es la hispana, básicamente, Cuba, Puerto Rico, Dominicana, en la que los españoles se instalaban en las islas, y la de plantación es la holandesa, la inglesa, la francesa, en la que está el lugarteniente, y luego, bueno, sí vive una temporada ahí el colono, si no enloquece él y la esposa por las enfermedades tropicales, que también hay toda una literatura y crónica acerca de eso. Entonces, ahí no se mezcla de la misma manera la población, sin embargo se mezcla por violaciones, por gusto, por un montón de cosas, y entonces estas lenguas creoles van a empezar a predominar. De hecho, pues está la traducción, obviamente, de la Biblia, que sabemos que es el discurso oficial, el discurso ideológico de lo que estaba pasando en lo que ahora llamamos Latinoamérica, bueno, también en la América anglófona. Entonces, lo que hace Glissant es tomar este asunto de las lenguas creoles, el creol, con todo lo que esto significa con esta mezcla, y que no es un sinónimo de mestizaje, porque él siempre va a decir, bueno, la diferencia es que esto es imprevisible. Entonces lo retoma, lo lleva a noción. Édouard Glissant no va a hablar de conceptos, esto es bastante interesante y nos funciona para los latinoamericanistas, caribeñistas. Aquí voy a citar, para que no se me vaya la idea, una también tiene que ver con este contrapunteo, también para hacer una referencia al Caribe, el concepto y que viene de la filosofía eurocéntrica o eurocentrada, ¿no? En cambio, la noción funciona para la filosofía afrocaribe. Obviamente, los problemas filosóficos de los europeos no son los mismos que los caribeños, no son los mismos que los cuerpos racializados, ¿no? Entonces, cuando él hace todo un análisis de por qué no, bueno, y propone las nociones y no los conceptos, es porque
Cito, si renunciamos a las nociones del sistema, es porque hemos sabido que impusieron acá y acullá una dimensión absoluta del ser y que fue hondura, magnificencia y limitación. ¿Quiénes estaban en la zona del ser? Pues los blancos, los europeos, ¿no? Entonces, el concepto se representa o se presenta cerrado y abierto, misteriosamente, ¿no? Con las ideas del sistema, en cuanto a esa apertura, queda abolido en el concepto. La idea de la huella, que también es una de las nociones que él propone, ratifica que el concepto como impulso lo relata, lo convierte en recitativo, lo sitúa en relación, lo canta, lo cuenta en relatividad. La noción va a funcionar porque no está absolutamente anquilosada, ¿no? Que sería como el concepto. Entonces, cuando nos propone esta noción de creolización, nos hace investigar sobre esa historia que no va a aparecer en la historia oficial, por eso esas historias irrumpen la historia hegemónica, y lo toma como una noción político-identitaria. Tiempo después, esto aparece en el discurso antillano, que está publicado en el 81, y que en realidad esa tesis doctoral tiene que ver con todo este análisis lingüístico que él hace de cómo el colonialismo se sigue sufriendo en el día a día, ¿no? Y cómo el creol se tiene que afrancesar. ¿Para qué? Para que el turista se sienta a gusto cuando va a comprar vaya a comprar lo que necesita para ir a pescar, ¿no? Entonces también una cosa que es el alimento del día a día del Caribe, como también toda esta función capitalista se tiene que ir transformando y cómo sigue dejando huella en lo lingüístico. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué no es un mestizaje como lo que nos han vendido y esta mestizofilia que vemos yo todavía estudié con esos libros de historia, ¿no? En el que hay, adorar al indio muerto, que es muy fuerte, y cuando uno lo intercambia con otros latinoamericanos se queda así como de, ¡ay, pero por qué dices eso! Pues sí, porque nos enseñan a adorar al indio muerto, pero a la población indígena a despreciarla, a desplazarla, ¿no? A justificar incluso la necesidad de modernizarlos, ¿no? Que básicamente es colonizarlos. Entonces, Glissant, cuando nos dice qué es la creolización, bueno, la creolización, para citarlo, es un proceso inacabado y ante todo imprevisible. Cristaliza la idea de la relación, es decir, el resultado del contacto violento o pacífico, o sea, dejemos de romantizar como con este rollo del Día de la Hispanidad, ¿no? Constante, es un contacto violento o pacífico, constante o casual entre las culturas del mundo, su alteración por medio de intercambios, llamado creolización. También yo prefiero usar creolización, pero lo van a encontrar también como criollización, y en Chile le llaman acriollamiento, las personas que han trabajado la traducción de la obra de Glissant, cuya consecuencia positiva permite conocer al otro en su diferencia y aceptar su derecho a la opacidad. Repito, no es mestizaje, reconoce que hay un proceso violento, pero bueno, que puede dar también origen a otras culturas, y de ahí, por ejemplo, lo que repito, la lengua creol, la vestimenta creol, la cocina creol. Y aquí, para reconectar con lo que dice Soledad, porque esta parte de por qué me invitó, hay muchas nociones de Glissant que nos pueden funcionar. Por ejemplo, la digénesis, ¿no? Él siempre hace ahí un contrapunteo entre las culturas atávicas, las culturas que tienen un mito fundacional, que tienen un génesis, ¿no? Que tienen raíces, que van a ser las europeas, o la judía, por ejemplo, la católica, y en cambio él nos habla de la digénesis, de los rizomas, porque en un lugar como en el Caribe, ¿cómo vamos a estar rastreando esta pureza? Es imposible, ¿no? Cuando mucho de esta creolización pues surge, y eso lo escribe Maryse Condé en su libro de Tituba, bruja negra de Salem, el origen de esa mujer la viola un irlandés en la cubierta del barco, ¿no? Muchas de las mujeres que tenían el cabello pelirrojo, mulatas, se lo cubrían, porque eso indicaba uno de sus orígenes, que es la violación,
¿no? Y bueno, eso se va repitiendo, también los americanos, los estadounidenses nos han mostrado en su filmografía, ¿no? Lo que pasa en el sureste de los Estados Unidos no fue muy lejano de lo que pasó justamente en el Caribe. Entonces Glissant nos habla de rizomas, de culturas heteróclitas y de la digénesis. Cuando yo todavía me falta concluir mi tesis de doctorado, trabajando este tema de digénesis, también me sucedió una cosa muy interesante a nivel lingüístico, porque, digénesis, si nos vamos hacia la etimología, pues sí son no un origen, sino diferentes orígenes. Pero también la digénesis tiene que ver con un proceso de la tierra, es decir, lo que también da origen a que haya petróleo, por ejemplo. Y una de las características también en el Caribe es esa, ¿no? Por ejemplo, Trinidad y Tobago tiene petróleo. Entonces, ¿cómo se va haciendo de lo lingüístico, de lo metafórico, cómo puede ser funcional estas nociones, ¿no? Que ahorita que hablaba Soledad de este concepto y eso me resonó, y no casarse, como dicen, no casarse con el concepto. Y otra cosa que me gustaría, aportar, intercambiar con Soledad es esta noción, obviamente, de creolización, que ya la tiene muy clara, esta noción de digénesis, esta otra noción, yo trabajo el derecho a la opacidad, que se deriva de esta historia glissantiana y que básicamente empieza pidiendo el derecho a la opacidad, reclamando hasta exigir. La opacidad va a ser este reclamo a ser diferente, ¿no? A no somos lo que los españoles, franceses, ingleses y portugueses nos impusieron ser. No somos ese salvaje, no somos esa cosa, esa ente que da terror y que por eso justificaron todas sus brutalidades y que lo seguimos viendo a nivel colonialismo, y el ejemplo es Palestina, que se ha implementado, perfeccionado, por decirlo así, la deshumanización que implica el colonialismo, pero también somos una cosa y somos algo diferente, y nosotros nos vamos a nombrar en ese derecho a la opacidad. Y también propone el todo mundo, el tout monde, que también viene del creol. Mucho de lo que MSC escribió, de lo que Frantz Fanon escribió, si bien a ellos les tocaba todavía y era castigado, ¿no?, en la casa y fuera de la casa, hablar esta lengua que tiene que ver con lo doméstico, con lo afectivo, y que por hacer un paralelismo con lo de nosotros, nuestras palabras que vienen de la lengua náhuatl, ¿no?, como el famoso apapacho. Y nuestra che de chancla, chícharo, churro, de la cual yo les hablo a mis alumnos, o las diferentes pronunciaciones de la X. Eso tiene que ver también con la lengua creol. La vamos a encontrar, por ejemplo, pues en la comida, en la fauna, en la flora, en las palabras afectuosas y en la vestimenta, que es muy, muy parecido a nuestra cultura, ¿no? Entonces, cuando él habla del tout monde, lo toma justamente del creol y tiene que ver con eso que antes no era reconocido como gente, como la zona del ser, por decirlo en términos filosóficos. Y entonces, este todo mundo y la totalidad del mundo. Él dice, lo cito, llamo todo mundo a nuestro universo tal y como cambia y perdura por los intercambios. Repito, aquí haciendo referencia a que el intercambio puede ser violento o pacífico. Y al tiempo, a la visión que de él tenemos. La totalidad mundo en su diversidad física y en las representaciones que nos inspira, ya que no podríamos cantar, ni decir, ni podríamos echarles esfuerzo a partir únicamente de nuestro lugar. Ahí entra pues su poética de la relación, su necesidad de conocer al otro y su derecho a la opacidad, sin sumergirnos en la imaginería de esa totalidad. Entonces, la propuesta de Glissant es que en la actualidad el mundo entero se archipielice y se criollice. Parece una banalidad, pero bueno, a estos cortes, a este archipiélago caribeño, que no es el único que vamos a encontrar. Ustedes como conocedores de Asia, ¿no?, está Filipinas, está Japón, etcétera, y que a los franceses les encantan estos paisajes paradisíacos, ¿no? Está también el tema de la Polinesia francesa con la resistencia de los Kanaki, etcétera.
cuando hablamos de esto, la noción de la creolización, del todo mundo, de la totalidad del mundo, para el lenguaje glisantiano, la diversidad del mundo es la belleza del mundo. Él empieza ya a trabajar con esas nociones porque justamente dice, bueno, escribir el mundo es decir el mundo, y yo me opongo a que esos que mandan en el mundo además nos describan. Entonces, este es uno de los intercambios que me gustaría proponer en esta mesa, y también hablar en francés está la mundialización y la globalización. Mundialización, globalización. Para hacer una diferencia muy básica y simple, para no aburrirlos, la mundialización tiene que ver con procesos político-culturales y la globalización con los económicos. Entonces Glissant le contrapone otro término que sería la mundialidad, y ahí entra también la totalidad mundo. Por ejemplo, nosotros en este momento, al estar viendo toda esta diversidad étnica que a mí siempre me sorprende de Asia, que no nada más es, ya, estos son chinos, estos son turcos, no, siempre ha habido procesos de creolización, siempre ha habido una diversidad. Lo que pasa es que los discursos hegemónicos siempre nos quieren meter una transparencia, ¿no? Esa es también el pensamiento glisantiano funciona si lo entendemos en binomios. Esta transparencia es justamente la que reduce. En cambio, con este discurso de la francofonía, él es crítico de la francofonía porque cuando empieza todo el asunto del poscolonialismo, con Edward Said, con esta crítica desde la India, surge el tema de la francofonía. Y de hecho la francofonía no se entiende sin el colonialismo francés y el belga, pero cuando además se le da el giro a la creolofonía, me parece que ahí se vuelve a completar este mosaico de la diversidad y esta mundialidad que le interesa tanto a Glissant y a los escritores, escritoras, filósofos y filósofas que construyen la epistemología del Caribe. Y yo con esto cierro para no aburrirlos. Muchas gracias. Bueno, por cuestión de tiempo voy a ser extremadamente breve porque ya creo que quedan 9 minutos nada más y para que haya tiempo para que el público pueda hacer comentarios. Bueno, sobre lo que comentabas de Lenin me hizo recordar pues que en Seattle simplemente un random compró una estatua de Lenin que estaban dando de baja en la Unión Soviética y está ahí en un barrio medio hipster y la gente se toma sus fotos, o sea, reutilización de Lenin, que es digamos, ligeramente menos dignificado que el Lenin ahí en Kirguistán. Bueno, a ver, ¿qué de todas las cosas que tenía para decir me concentro? Solamente, a ver, escojo esto. Esto de estudiar el centro de Asia como no solamente ver la parte china del centro de Asia o la parte rusa del centro de Asia es algo que yo aprecio mucho como especialista en el sureste de Asia, puesto que es una región en el cual no puedes realmente entender ninguno de los países por sí solo, ¿no? Y también lo que mencionas sobre el uso del idioma en este campo de estudios, y esto es algo que mis estudiantes van a considerar ya que estoy como disco rayado, el tema de que uno tiene que manejar el idioma, o los idiomas, o por lo menos alguno de los muchos idiomas correspondientes a estos espacios. Bueno, me limito a eso porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, este es el momento. Buenas tardes, ¿qué tal? Algo que me gustaría poder conocer es otro ejemplo que usted ha podido observar de construcción, reconstrucción y nueva reconstrucción en este nuevo proceso que usted ha podido
más o menos ejemplificar qué otro proceso de ese tipo ha podido observar. También se puede ver este tipo de nueva construcción en la manera de poder readaptar la vida nómada, o no podría verse de esa manera. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta para Soledad, más bien como una aclaración conceptual. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos lingüístico, pues justo, ¿no? O sea, sí pensamos en comunicación, pero pensamos en comunicación hablada. Pero, ¿por qué lingüístico y no, por ejemplo, semiótico? Sobre todo tomando en cuenta que nos presentaste algunas imágenes, ¿no? También de la arquitectura y así. O en dado caso, ¿por qué no discursivo? Que se asemeja mucho a esa, justo ya después cuando dijiste lo de acto comunicativo, dije, bueno, sí se parece, ¿no? Pero sí, nada más como esa pequeña aclaración. Y para Luciana, entiendo que sí, justamente no hay ninguna buena ondita, ¿no? En, en decir, bueno, pues ya vamos a dejar de esclavizar a esta pobrecita gente, ¿no? Para nada, obviamente no va por ahí, pero sí hasta qué medida no está también relacionado un poco, bueno, no un poco, sino hasta qué medida está relacionado con este cambio, o más bien, ¿qué otros tipos de cambios se están dando, ¿no? Porque creo que dijiste algo muy importante, es como, por un lado, pues que deje de haber fuerza de trabajo esclava para que más bien llegue fuerza de trabajo, no sé si dijiste contratada o algo así, que justamente ya sería pues fuerza de trabajo libre, ¿no? Entonces, o sea, no sé si estamos viendo un cambio, ¿no? En el modo de producción que también estaría como un poco alineado, ¿no? A esta situación de que esta desesclavización pues más bien sea una proletarización, y cómo podría entenderse eso, ¿no? En este caso, y que de hecho pues al final de cuentas, pues no sé, Sol, tú sabrás mejor si no hay una situación similar, ¿no? O algo que pudieras comentar acerca de la pregunta que le hago a Luciana, pero pues sí, porque son cosas que pues también se ven, ¿no? En otras partes del mundo, cómo se va liberando la fuerza de trabajo para que entren dentro pues ya de este mercado capitalista, ¿no? Y ya. Bueno, respondo lo más breve que pueda. Sí, a ver, no, o sea, recuperar un modo de vida nómada me parece que no aparecería en el horizonte de nadie. O sea, como dejar de recibir un salario, empezar a funcionar con una lógica de intercambio, pero sí hay una mezcla. O sea, por ejemplo, en la comunidad en la que yo viví en Kazajstán, cuando yo estaba ya entre 2011 y 12, era gente que se dedicaba a la agricultura. Los dunganos se dedican a la agricultura principalmente. Ya en los últimos años han empezado a dedicarse también al comercio, ¿no? El comercio entre China y el Asia Central, entonces van y vienen. Ahora, empezó a ocurrir también que de pronto conforme te va yendo mejor, pues te compras tus animalitos, ¿no? Entonces tienen sus vaquitas, sus borreguitos, etcétera. Pero estamos hablando de unos inviernos particularmente inclementes, puede estar a menos 40 grados. Entonces, por mucho que acumules forraje en el granero, en realidad no es, o sea, la idea de tener a tus animalitos en inviernos así de crudos, que además pueden durar 6, 7 meses, no es algo muy viable la idea de juntar la comidita para tus animalitos. Entonces, durante los años 20 y 30 comenzó la sedentarización forzada de los pueblos nómadas de la estepa, pero el conocimiento de los pastos, dependiendo de la época del año, es algo que no se perdió. Entonces, cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo, lo que hacían es que aquellas etnicidades que se dedicaban a la agricultura le pagaban
a algún especialista dentro de cada familia de la población que había sido sedentarizada, pero que tradicionalmente había sido nómada, todavía es un conocimiento que se conserva, y entonces cuando llega el invierno le pagas al kazajo, le pagas al kirguís para que se lleve, es como una escuela de invierno, como un campamento de invierno para tus vaquitas. Y entonces les pagas para que se lo lleven a los campitos donde estos animales van a tener un alimento fresco. Ahora, tenemos entonces esa mezcla que es tan compleja. Ahora, ya con la claridad que me pides de aquí podemos ver que esto es navastroica, piristroica, etcétera, es algo que de hecho sería contradictorio con un esquema glisantiano como el que estoy planteando yo en mi libro. Lo cual me lleva a la respuesta a las preguntas que hacías tú. Y es que, o sea, también sería contradictorio hablar de lo semiótico o lo discursivo, porque para ello necesitas a dos personas en un acto de comunicación para las cuales la base comunicativa es idéntica. Un esquema o el gran problema de una interpretación semiótica, o sea, voy a decir estas cosas por las cuales luego me funen, así. Ahí voy. Saludos en YouTube. O sea, uno de los grandes problemas de una interpretación semiótica es que precisamente asume que asume o más bien invisibiliza que la comunicación no necesariamente es en todos los contextos horizontal, de hecho difícilmente es horizontal, ni siquiera es necesariamente vertical tampoco, o sea, es complejo, que están hablando en los mismos términos y que además se comparten absolutamente todos los significantes, ¿no? Y eso es muy problemático porque, digo, yo que crecí en una familia campesina, no es lo mismo decir elote que camagua que maíz. ¿Cuántos de las personas que me están escuchando entienden la diferencia entre elote, camagua y maíz? Es algo que, bueno, ya veremos en los comentarios de YouTube después, o me lo pueden decir una vez que terminemos la sesión ahora. Entonces, un esquema semiótico o que mire solamente lo discursivo, que es, lo semiótico entonces es demasiado limitado como perspectiva analítica cuando estás ya en el campo, o sea, cuando digo, para los etnógrafos eso no nos funciona para nada. Y si te vas a lo discursivo, estás sobre todo hablando de qué es lo que esperarían las élites que estaría ocurriendo y no necesariamente cómo se está viviendo ya a un nivel cotidiano. Es por eso que a mí me sirve mucho más un esquema glisantiano que los enfoques que tú estás proponiendo, que bueno, son los que predominan en las humanidades. Sobre todo, y además porque también hay una línea historiográfica que ha aparecido en los últimos 20, 30 años, tanto del lado que estudia la Unión Soviética como del lado que estudia la República Popular China, que precisamente está mirando cómo funcionan las lógicas de las plantaciones en ambas experiencias socialistas. También tenemos movilidad forzada de población, tenemos trabajo forzado de población, eso se puede o no comparar con el Caribe, o sea, hay un debate súper fértil en los estudios del postsocialismo en el Asia Central, que se alimentan y sobre lo cual tampoco abunde porque bueno, tenemos un espacio de tiempo, un tiempo limitado en esta presentación, pero bueno, síganme para así, libro que está ahorita en proceso, que justamente se beneficia mucho de alejarse de una interpretación más unívoca, que se ha basado más en lo que piensan los imperios y que ha prestado muy poca atención a lo que las personas sujetas a los imperios o los animalitos sujetos a los imperios, porque también hay toda una línea sobre medio ambiente que es súper fructífera, súper interesante y que ha sido una manera de reinterpretar, ¿no? Eso, y finalmente, bueno, después de la invasión de Rusia a Ucrania, en toda el Asia Central también empezó esto de cualquier interpretación sobre Asia Central menos etnicidad,
cualquier cosa menos lo claro, lo transparente, bienvenido lo opaco. Cualquier cosa menos lo arborescente, que es un término del Leuso guattariano, bienvenido lo rizomático, que también es un término del Leuso guattariano, y además esta línea del Leuso guattariana de la que se alimenta muchísimo Glissant. Lo dejaría así para no comerme más tiempo, y bueno, con eso yo respondería también una parte de lo que le preguntabas a Luciana y que me incluías en la pregunta. Sí, una cosa que quiero aclarar, lo de los engagés, los contratados, eran contratos de 5 a 7 años y les concedían, por ejemplo, la libertad de culto porque venía gente de la India y gente de China. Pero al parecer era tan feroz el nivel bueno, lo que tenían que sacar para ser disque trabajadores libres, que muchos no terminaban el contrato de 5 a 7 años, sino que morían antes. Entonces, sí, claro, ahí empieza a darle giro ya a esta inserción, pero el otro detalle es que esa población que fue liberada, de una u otra manera seguía atada a la cultura de la caña. ¿Por qué? Porque se hizo algo muy parecido como lo que nosotros acá en México, la tienda de raya, ¿no? Entonces resulta que cuando ya te pagaban, ya debías, por decirlo así, de 2 francos, ya te habían quitado 3 porque el ron, el azúcar que no probaban los esclavos y demás. Hay una película que ilustra bastante bien esta época, bueno, como en 1848, lo que les digo que llega toda esta población, a principios del siglo XX, 1900, y un contemporáneo de Messier, hay una película que nace de la novela, se llama La calle de la Choza de Negros, y la dirige una directora que tiene muchísimos reconocimientos actualmente, se llama Eusam Palsy. Y ahí se va a ver, o sea, ahí se puede terminar visualmente de responder este asunto. O sea, fue tan feroz que también esta población no es que estuviera de todo libre. Y hay un movimiento también político que se llama la culitud. Se les llamaba culis por la tela que traían, ¿no? Y ya de ahí se deriva todo el movimiento. Y hay un escritor también, Matsu, lo que pasa es que siempre se me olvida Matsu, pero pongan Matsu algo, y Guadalupe, y sale toda esta familia, y él fundó, bueno, su familia y ellos tienen un partido político para visibilizar la culitud, que sería casi contemporánea al movimiento de la creolite. Gracias. Bueno, pues no sé, Jorge, si tenemos todavía unos minutitos, si quieres comentar algo más de tus 40,000 notas que tenías. A ver, de cierta manera lo que comenté fue un resumen muy abreviado de varias cosas, entonces como que ya no tengo mucho material extra. Bueno, lo de escuchar la teoría de las diferentes chinas del primer autor que mencionabas, me hizo pensar pues precisamente por qué es que hay esa tan marcada divergencia en la percepción de la política exterior china entre los que estudian China y los que estudian sureste de Asia, en el cual pues sureste de Asia es parte de China dentro de estas visiones, mientras que hay colegas que tienen una perspectiva mucho más positiva y benevolente de la política exterior china, ¿no? Los que trabajamos sureste de Asia, Filipinas, Vietnam, o sea, la presencia de China son buques de guerra, ¿no? O sea, entonces ahí hay esa cuestión. Otra cosa que se me ocurría durante la discusión era pues esta suerte de, bueno, si hay una China que es todo, también hay una Antillas que de cierta manera es más
más grande en la medida en que, no sé, pues supongo que dentro de esta idea de las islas tropicales, yo he visto en periódicos de los 20 en que noticias sobre Filipinas aparecen bajo la categoría de Antillas. O sea, que es pues, que claro, son islas con ciudades que están en español, que aparecen ser nombres en español, con políticos con nombres en español, que sufren de desastres o de tormentas o de aumento de exportación de azúcar o lo que fuera, y claro, ese tipo de error geográfico también nos da alguna pista de la manera como se están entendiendo estos espacios, de una suerte de tropicalidad global, ¿no? O sea, que va más allá de Antillas como un shorthand para isla tropical en cualquier parte del mundo, que no sea, pues, entre comillas, oriental, ¿no? Porque, o sea, Filipinas no aparece como oriental, es un lugar con gente con nombres hispánicos, ¿no? Entonces se le aparta de esa categoría. Bueno, eso es una de las cosas que tenía. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias por compartir esto, y sin duda tendremos que seguirlo conversando una vez que terminemos la transmisión. Entonces, no me queda más que agradecer por la paciencia del público aquí en la sala Josefina Zoraida Vázquez, y bueno, gracias a la gente que nos está acompañando en YouTube. Muchas gracias, colegas Jorge, Luciana, siempre es un placer conversar con ustedes, y bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Okay.